Bueno, vamos a continuar entonces ahora viendo cómo calcular la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua. Entonces tenemos una variable x continua con función de densidad de probabilidad f de x. Entonces la función de distribución acumulada la llamamos con mayúscula, le ponemos subíndice al nombre de la variable, evaluada en cualquier número real x. Bueno, ya sabemos que es, al igual que cualquier tipo de variable, esta definición es común, es la probabilidad de este tipo de eventos. La cuestión ahora es cómo se calcula para la variable continua. Entonces, fíjense, sabemos nosotros en el caso continuo habíamos dicho que las probabilidades son áreas, es decir, las probabilidades se obtienen integrando la función de densidad de la variable aleatoria. Entonces, para poder hacer uso de la definición de la función de densidad, escribamos esta probabilidad como la probabilidad de que x pertenezca a un conjunto, un subconjunto de la recta, de R. ¿Quién sería en este caso? Sería el intervalo de números reales de menos infinito a x, ¿sí? Porque estoy diciendo menor o igual que x. Por lo tanto, el B, el conjunto B de la definición de densidad sería este intervalo, o sea que esta probabilidad es la integral sobre B de la función de densidad, ¿sí? Y esto es la integral, entonces, como B es el intervalo menos infinito a x, tengo que hacer la integral entre menos infinito a x de la función de densidad. Fíjense que yo acá cambié la variable de integración para no confundir con este x, ¿sí? Hasta el límite superior de la integral, porque este x, ¿sí? Este x que está acá es este x, de donde estoy evaluando la función de distribución acumulada. ¿De acuerdo? Quiere decir que entonces, fíjense lo siguiente, si yo quisiera ver la interpretación geométrica, supongamos que la función de densidad tiene esta gráfica, ¿sí? Acá antes vale 0 y después tiene esta forma, o sea, esta es la función la gráfica de la función de densidad, y supongamos que quiero, acá tengo un valor x0, entonces, ¿qué representa gráficamente la función de distribución acumulada evaluada en x0? Pues no es otra cosa que esta área. ¿Sí? Esta área sería, voy a ponerlo en otro color, esta área sería f sub x evaluada en x0. ¿Sí? O sea, el área debajo de la densidad y a la izquierda del valor x0 donde estoy evaluando la acumulada, esa área sería entonces la interpretación geométrica de la función de distribución acumulada. Bien. Entonces vamos a ver cómo calcularla en el ejemplo del robot industrial que habíamos visto en el video anterior. Teníamos la función, la variable aleatoria x, definida como la proporción de tiempo que opera un robot industrial en una semana de 40 horas, era, ¿sí? O sea, de esas 40 horas, x lo que mide es qué proporción de tiempo opera el reloj, es decir, la proporción de tiempo sería el total de horas que trabaja el robot dividido 40. Entonces, esa variable aleatoria tiene esta función de densidad, la habíamos encontrado, ¿se acuerdan? El valor de la constante k. Entonces quiero hallar la función de distribución acumulada. Entonces, tengo la gráfica de la función de densidad, ¿sí? Esta es la gráfica de f sub x. Vale 0 antes de 0 y después de 1. Entre 0 y 1 es un pedacito de rama de parábola. Me voy a ayudar con esta gráfica para encontrar la función de distribución acumulada, ya que dijimos recién que la interpretación geométrica de la acumulada es el área debajo de la densidad y a la izquierda del punto donde estoy evaluando la acumulada. Entonces, fíjense,
quiero encontrar una expresión general para la acumulada. Lo primero que voy a observar es qué pasa si tengo un valor donde quiero evaluar la acumulada, un valor de x que es menor que 0. ¿Sí? Cualquiera acá menor que 0. Área a la izquierda de x y debajo de la gráfica de la densidad no tengo, porque aquí vale 0 la densidad. Por lo tanto, lo primero que digo es que, que la acumulada evaluada en x es 0 si el valor, si este x donde estoy evaluando la acumulada es menor que 0. Después, si tengo un x entre 0 y 1, ¿sí? Un x entre 0 y 1, voy a encontrar la acumulada sabiendo que la acumulada es esta área que estoy rayando. Por lo tanto, en teoría yo tendría que integrar por la definición de acumulada, ¿no? Acá voy a poner una llave, que ya sabemos que la acumulada es la probabilidad de que x sea menor o igual que este valor x. En principio yo tendría que integrar la densidad entre menos infinito y x, pero dada la particularidad de esta densidad en este ejemplo, este integral solo me queda entre 0 y x de la función de densidad, que aquí, en este intervalo entre 0 y x, vale 3x al cuadrado. Como voy a usar la variable de integración t, pongo 3t al cuadrado diferencial t. Esto entonces, después hacemos la cuenta de lo que da, pero ahora pongamos que es cuando x está entre 0 y 1. ¿Sí? Y después, finalmente, ¿qué pasa? Ya, si ahora tomamos un x que esté a la derecha de 1, cualquiera mayor que 1, ¿cuál es el área a la izquierda? Y ojo acá, porque muchas veces ustedes se ven tentados a decir que el área a la izquierda de x debajo de la densidad es 0, porque ven este pedacito que es 0, pero no, a la izquierda de x también está toda esta área, ¿sí? ¿Y esta área cuánto vale? Vale 1 porque es toda el área debajo de la gráfica de la densidad. O sea que esto es 1 si x es mayor o igual que 1. Entonces vamos a ver esto, le voy a poner un asterisco acá, a ver cuánto nos da para encontrar ya la expresión definitiva de la acumulada. Tengo que calcular la integral entre 0 y x de 3t al cuadrado diferencial t. La primitiva es 3, la primitiva de t cuadrado es 3, t cubo sobre 3, y esto evaluado entre 0 y x, los 3 se simplifican y ahora aplico barro, entonces me queda x cubo menos 0, o sea, me queda x cubo. Entonces, por lo tanto, esa es la expresión que estaba buscando de la acumulada. F sub x en un x es 0 si x es menor que 0, luego es, dijimos, x cubo, si x está entre 0 y 1, y finalmente 1 si x es mayor o igual. ¿Sí? Si graficamos esta función, ¿sí? La gráfica de esta función nos da, esta era la función, da 0 antes de 0, entre 0 y 1 es un pedazo de esta función cúbica, y a partir de 1 vale 1. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica entonces de f sub x, la acumulada. Entonces vamos a ver cuáles son las características, así como escribimos las características de la acumulada de una variable aleatoria discreta, ahora vamos a describir las características de la acumulada de una variable aleatoria continua. Y nos vamos a ayudar con esta gráfica. Entonces, si x es una variable continua, bueno, no sé por qué se va el color. Bueno, no importa. Si x es una variable continua, la acumulada verifica ser continua. Esto es fundamental, fíjense que acá está remarcado, porque es
es la propiedad que las distingue de la acumulada de una discreta. ¿Se acuerdan que yo les dije la otra vez que la acumulada es importante porque de la naturaleza de la acumulada uno puede deducir de qué tipo de variable se trata, si discreta, continua o mixta? Bueno, una acumulada continua, de una continua, verifica que es continua, o sea que en ese caso, si la función es continua, yo estoy seguro que se trata de una variable continua. Fíjense que no tiene saltos, ¿sí? La gráfica. Después, estas otras dos propiedades las comparte con los demás tipos de variables, los límites. Cuando x tiende a más infinito, tiende a 1, en este caso empieza a valer 1 a partir de un valor. Hay distribuciones, después vamos a ver, que él nunca llega a tomar el valor 1, pero sí el límite es 1. Y cuando x tiende a menos infinito es 0. Y además es una función no decreciente, ¿sí? Puede ser constante en algunos intervalos, como en este caso que vale 0, o crece, o en este caso que vuelve a ser constante, pero nunca decrecer. Bien. Y ahora, nosotros habíamos, en el caso de discretas, habíamos dado una cuarta propiedad que tenía que ver con las probabilidades de este tipo, ¿sí? Probabilidades de que X pertenezca a estos intervalos. Acá lo vamos a enunciar como una propiedad aparte. Si X es una variable aleatoria continua, entonces la probabilidad de que X esté entre A y B, ¿sí? Fíjense, nosotros habíamos visto en el caso discreto que cuando acá teníamos menor estricto y menor igual en el segundo, esto era igual a quién? A la acumulada en B menos la acumulada en A. Bueno, en este caso también, eso vale para todo. Vale para toda variable aleatoria. Lo que pasa es que en el caso de continua, ¿sí? Los signos acá de menor o menor igual o menor estricto no tienen importancia. O sea, esta probabilidad es lo mismo que si yo considere los dos signos menores igual, o los dos signos estrictos, o uno estricto y el otro menor igual. ¿Por qué? Todas estas igualdades se justifican por el hecho de que las probabilidades puntuales, o sea, la probabilidad de que X sea exactamente igual a A, o sea, la probabilidad de que sea exactamente igual a B, estas probabilidades son nulas, ¿sí? Cuando la variable es continua. O sea que para este tipo de probabilidades me tengo que despreocupar, en el caso de continua solamente, me despreocupo de si tengo signos de menor estricto o menor igual. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se obtiene? Recién vimos cómo calcular la acumulada a partir de la densidad, ¿sí? Es decir, y lo hacíamos integrando. Entonces, ¿cómo hacemos al revés? La recíproca, es decir, ¿cómo obtener la densidad si conozco la función de distribución acumulada? Y bueno, esto lo vamos a escribir acá, por el teorema fundamental del cálculo integral, se obtiene derivando. Si la acumulada se obtiene integrando la densidad se obtiene derivando si la acumulada, o sea, f' de x si quieren. En aquellos x donde la acumulada, si acá me olvidé el subíndice de la acumulada, es derivable. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y ahora vamos a mencionar este tema que es de cuantiles, percentiles y deciles. Ustedes, en el caso de cuando empezamos a ver estadística, en la primera práctica de estadística descriptiva, vieron el tema de cuantiles y percentiles de un conjunto de observaciones, ¿sí? Bueno, ahora ese concepto lo vamos a definir
para distribuciones de una variable en una población. Entonces, volviendo al ejemplo del robot industrial, supongamos que quisiéramos calcular el número de horas, ¿sí? El número de horas semanales, tal que el 80% de las veces o el 80% de las semanas, el robot opera menos que esa cantidad de horas. ¿Sí? O sea, yo, en este caso, nosotros teníamos bueno, en realidad vamos a plantearlo con la X, ¿no? Decir esto, porque en realidad yo busco un número de horas, en realidad la X que nosotros usábamos era la proporción de horas. Pero es lo mismo, buscar una cantidad de horas o una proporción de horas tal que el 80% de las semanas, ¿sí? La proporción de horas que opera es menor que esa, ¿sí? O sea, buscamos X tal que el 80% de las semanas la proporción de trabajo o de operación del robot es menor o igual que este X, que esta proporción que buscamos. Entonces, eso que estoy diciendo es lo mismo decir que esta probabilidad es 0,80, ¿verdad? Bien, lo que les decía que, digamos, gráficamente, ¿esto qué significa? No sé si lo tengo aquí, sí. Esta era la gráfica de la densidad de X, ¿sí? Lo que estoy buscando es un valor acá, un valor de X, ¿sí? Estos son los valores de la variable, tal que esta área sea igual a 0,80, ¿sí? Estoy buscando un X aquí, tal que esta área a su izquierda sea igual a 0,80. Es decir, tal que si esta área a la izquierda es 0,80, lo que me dice esto es que el 80% de las veces el robot como opera menos de esa cantidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir, ¿sí? Por la definición de la distribución acumulada, que la acumulada evaluada en X es igual a 0,80. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que voy a utilizar para encontrar el X es la expresión de la acumulada. La acumulada en este ejemplo nosotros vimos que era 0, si X es menor que 0, era X cubo, si X está entre 0 y 1, y 1 si X es mayor o igual que 1. Entonces, fíjense, presten atención acá. En este caso es fácil, pero presten atención, en este ejemplo, pero presten atención porque puede haber ejemplos más complicados. Cuando tengo la acumulada definida en trozos, es una función a trozos, y yo estoy buscando un valor de X tal que la acumulada valga ese valor, ¿sí? Lo primero que tengo que decidir es en qué intervalo de todos estos tres que tengo acá se encuentra este valor que estoy buscando. O sea, y eso lo voy a poder deducir porque sé cuánto tiene que valer la función en ese valor. Entonces yo digo, ¿este valor X que estoy buscando puede ser menor que 0? No, porque para los menores que 0 la acumulada vale 0 y yo estoy buscando que valga 0,80. ¿Ese valor de X que estoy buscando puede ser mayor o igual que 1? No, porque la acumulada en todos los X mayores o iguales que 1 vale 1. Por lo tanto, en este ejemplo no cabe otra que el X esté entre 0 y 1. O sea, como pasa esto, entonces lo que yo voy a poder decir es que el X está entre 0 y 1. ¿Sí? Y si el X está entre 0 y 1, la acumulada en X, ¿qué expresión tiene? X al cubo. Entonces lo que yo estoy diciendo, buscando es que X al cubo sea igual a 0,8. ¿Se entiende? O sea, este paso por ahí los confunde, de buscar dónde va a caer el X, porque, digamos, en otros ejemplos la acumulada puede ser un poco más complicada, puede estar definido en muchos más trozos, entonces ustedes tienen que decidir dónde cae, y eso simplemente lo hacen mirando cuánto vale la acumulada en los extremos de cada intervalo, ¿sí? Porque la acumulada es creciente, entonces, al mirar lo que valen
supónganse que acá me hubiera sido otra la expresión y que en 0 la acumulada valiera 0 y que en 1 valiera 0,5. Entonces, ese X que estoy buscando no estaría en este intervalo, porque la acumulada que busco vale 0,8, estaría en otro. ¿Se entiende? Bueno, eso cuando encaren los ejercicios se van a ir dando cuenta. Entonces, cuestión. De acá despejo el X. X es igual a la raíz cúbica de 0,8. ¿Sí? Y esto da 0,92 y algo, no sé, no tengo nada. Ya les digo. Sí, 0,928 aproximadamente. Ahora, acuérdense que esta es la proporción. Yo buscaba, en realidad a mí me preguntaban por el número de horas semanales. Entonces, lo que hago es multiplicar esto por 40, que es el total de horas de la jornada de trabajo. Y esto da 37,1 aproximadamente. Es decir, lo que estoy diciendo es que el 80% de las semanas el robot está en operación menos de 37,1 horas. ¿Sí? Entonces, este valor que acabamos de calcular es lo que se llama el cuantil 0,8 o el 80 percentil. ¿Por qué? Porque me divide a la distribución, es decir, divide el área en 0,8 a su izquierda y 0,20 a su derecha. O sea, recuerden que en estadística descriptiva ustedes decían que el cuantil 0,8 era, o hablábamos de cuartiles más que de cuantiles, ¿no? Que ahora vamos a verlo aquí también. Pero en este caso, el cuantil 0,8 era aquel que a las observaciones no las dividía. Entonces nos queda un 80% de observaciones a la izquierda de ese cuantil y un 20% a la derecha de ese cuantil. ¿De acuerdo? En el caso de cuantiles poblacionales se trata de dividir la distribución. Y si yo conociera los datos de toda la población, se trata de dividir toda esa población, ¿sí? De acuerdo al cuantil que esté considerando. Bien. Esto también, si yo lo quisiera ver donde tenía la gráfica de la acumulada de este ejemplo, no me acuerdo. La voy a buscar porque acá. Les quiero mostrar esto. Esta era la gráfica de la acumulada. También yo podría buscarla gráficamente, ¿sí? De esta manera. Estoy buscando dónde la acumulada vale 0,8. Bueno, 0,8 este es 0,5. 0,8 estará por acá. A ver. 0,8 estará por acá. Entonces, bueno, me fijo para qué valor de X. Y bueno, este sería 0,92. ¿De acuerdo? Bien. Pero deben saber hacerlo analíticamente. Bien, entonces ahora vamos a dar la definición formal del cuantil. El que calculamos recién para el ejemplo era el cuantil 0,8 o el 80 percentil. Entonces ahora lo voy a definir para un alfa cualquiera, para un cuantil alfa cualquiera. Entonces digo, sea alfa entre 0 y 1, se denomina cuantil alfa o alfa por ciento percentil. Fíjense que en el ejemplo tenía el 0,8 o el 80 percentil, o sea que yo al alfa lo multiplico por 100. Y es el mínimo valor X alfa tal que la acumulada en ese valor es igual a alfa, tal cual. Cuando teníamos el X08, que era el del ejemplo, el área a su izquierda, que sería la acumulada, era igual a 0,8. Esta es la definición en general. ¿Por qué se dice el mínimo valor X alfa? Porque puede haber más de un valor de X, tal que su área izquierda sea igual a
al valor alfa. Entonces, el cuantil alfa es el menor de todos, ¿sí? De todos ellos. Bien, entre los cuantiles hay unos especiales que son los cuartiles, que ustedes ya los vieron en estadística descriptiva para un conjunto de datos. Entonces, decimos que los cuartiles dividen a la distribución en 4 partes iguales, ¿sí? Y son 4. Los cuartiles son 4. El primer cuartil, entonces vamos a marcarlos acá. Fíjense, acá está la distribución, o sea, esta es la gráfica de la densidad, y lo que yo digo es que el área la dividen en 4 partes iguales. Si la dividen en 4 partes iguales, cada pedacito vale 0,25, ¿sí? Cada pedacito de estos vale 0,25. Entonces, los cuartiles son 4, dije, son 3. Acá lo voy a corregir. Son 3. Está el primer cuartil que está aquí, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Sí, los cuartiles son cuantiles, ¿sí? Son los cuantiles que dividen la distribución en 4 partes iguales. Entonces voy a utilizar la notación que en la definición di para cuantiles. El primer cuartil, que es este que está acá, deja un área de cuánto a su izquierda, de 0,25, por lo tanto es el cuantil 0,25, ¿sí? El segundo cuartil que es este que está acá, deja un área de cuánto a su izquierda, 0,25 más 0,25, o sea 0,50. Quiere decir que el segundo cuartil es el cuantil 0,50, ¿sí? Cuantil 0,50. Pero este también es llamado la mediana, que también la conocen por estadística descriptiva y que la vamos a anotar de esta manera, como tilde. Y el tercer cuartil es el que me deja un área de 0,75 a izquierda, o sea, el tercer cuartil es el cuantil 0,75, ¿sí? O también si quieren el 75 percentil. ¿De acuerdo? Entonces, estos eran los que más comúnmente ustedes hallaban en estadística descriptiva para un conjunto de observaciones. Ahora yo lo estoy describiendo para una población. Por ejemplo, para que entiendan más, supónganse que yo hubiera estudiado la distribución de las notas de ustedes en el examen. Yo no recuerdo ahora, pero creo que aprobó el 30 y pico por ciento. Supongamos que hubiera aprobado el 30%. ¿Qué quiere decir? Que aprobó el 30%. Si esta fuera la gráfica de sus notas, ¿sí? O bueno, hagámoslo de nuevo, de la distribución de sus notas, ¿sí? Lo que yo digo es que, supongamos acá, que mayor que 4, porque aprobaban con 4, era solo el 30% de la población. O sea que esa área era igual a 0,30. ¿Sí? Quiere decir que el 4 en la distribución de sus notas sería el cuantil. ¿Cuál es el área izquierda? 0,70. O sea, el 70% de ustedes desaprobaron. O sea que 4 es el cuantil 0,70 o el 70 percentil. ¿Se entiende? O sea, los cuantiles dividen a la distribución. Entonces, también puedo decir en qué lugar de la población está parado uno también, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, si un alumno, ¿sí?, sacó esta nota,
¿sí? Yo tendría que saber esta nota X0, ¿sí? Uno sabe si conoce cuántos compañeros sacaron menos notas que él, ¿sí? Supongamos que es el 25%, ¿sí? Quiere decir que este X0 es el 25 percentil o el cuantil 0,25, lo que sería el primer cuartil también, ¿de acuerdo? Bien. Bien, por último vamos a ver esperanza y varianza de una variable aleatoria continua. ¿Cómo calculamos? Si tenemos una variable continua que tiene función de densidad de probabilidad de f sub x, ¿sí? Acordémonos en el caso discreto, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo calculábamos la esperanza en el caso discreto si teníamos la función de probabilidad que era p de x? La esperanza sumábamos, ¿no es cierto?, todos los valores de la variable por la probabilidad, para todos los x en el rango. Bueno, en el caso de continuo, en lugar de sumar, integramos sobre toda la recta, o sea, de menos infinito a más infinito, de x por la función de densidad. ¿Sí? Bien. Y la esperanza de cualquier función, ahora, acá hay que hacer una aclaración. Puede que la esperanza no exista si esta integral no es finita, o sea, hay que aclarar que se define así siempre que exista la integral, que converja la integral. Si no, decimos que la esperanza no existe, puede darse el caso. En el caso discreto, la esperanza de cualquier función era, como la calculábamos, como la suma de esa función multiplicada por la probabilidad, para todo x en el rango. En el caso continuo, la esperanza de cualquier función de una variable es la integral sobre toda la recta de esa función por la función de densidad. Lo mismo, siempre que exista la integral diferencial x. ¿De acuerdo? Entonces, para definir la varianza, que siempre vale que la varianza es la definición de varianza es esta, la esperanza de esta función. Lo que pasa que en el caso continuo, entonces ahora aplico la definición de la esperanza de esta función. Ahora tengo esta h de x. Entonces tengo la integral sobre r de esa función, x menos la esperanza de x. ¿Sí? La esperanza de x es un número por la densidad diferencial x. ¿Sí? Es lo mismo, siempre que exista la integral. Pero también la varianza de x la podemos calcular con la fórmula que casi siempre usamos para calcular la varianza, que es esta. Y donde, entonces, la esperanza de x la calculamos así, como está aquí. Y la esperanza de x al cuadrado como la esperanza de esta función x cuadrado, o sea, la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado por la densidad diferencial x. ¿De acuerdo? Siempre que todas las integrales existan. En el caso del ejemplo, no sé si acá lo tengo hecho, a ver. Claro, en el caso del ejemplo, si yo quisiera calcular, ¿se acuerdan lo del robot que estoy hablando? Si yo quiero calcular la esperanza de x, ¿sí? Que es la integral entre menos infinito y más infinito de x por la densidad, lo que hago ahora es reemplazar por la densidad. Ahora, la densidad es no nula en el intervalo 0,1, por lo tanto, esta integral queda limitada al intervalo 0,1. X, y ahí la densidad vale 3x al cuadrado. Haciendo las cuentas me queda 3 por x al cubo, cuya primitiva es x a la 4 sobre 4, y esto evaluado entre 0 y 1, o sea que es 3 cuartos, 0,75. ¿Sí? Y lo mismo para la varianza, tendría que calcular la esperanza de x al cuadrado
que sería la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado por la densidad. Por lo tanto, me queda la integral entre 0 y 1 de 3x a la cuarta diferencial x, y esto es 3x a la quinta sobre 5 entre 0 y 1, y queda 3 quintos. Y por último, si quiero, al calcular la varianza, tengo que poner la esperanza de x al cuadrado, que dio 3 quintos, menos la esperanza, que es 3 cuartos al cuadrado. ¿Sí? Y termina la cuenta. ¿De acuerdo? Bien, propiedades. ¿Se acuerdan que para el caso discreto había un teorema que hablaba de las... Ah, no, creo que acá tengo... Acá, está más completo. Que hablaba de las propiedades de la esperanza. Bueno, aquí vale lo mismo. Sí, nada más que entonces tenemos una variable que es continua con una función de densidad, f. Entonces decimos que si C es una constante cualquiera, la esperanza de la constante es la constante. Si tengo cualquier función de la variable x, h de x, y un número cualquiera, entonces la esperanza de la constante por la función es la constante por la esperanza. Y si tengo varias funciones, entonces la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, ¿sí? O sea, esto ya lo habíamos visto para el caso discreto y también vale para el caso continuo. De estos teoremas se desprendía la probabilidad de linealidad de la esperanza, que aquí también vale, ¿sí? Si tengo la esperanza de una función lineal de x, donde x es continua, en este caso, o sea, vale para discreta también, pero bueno, ya lo vimos para discreta, vale la linealidad, la propiedad de linealidad donde A y B son números reales, ¿de acuerdo? Y propiedad de varianza, ¿cuál habíamos? ¿Qué sabíamos? La varianza de una función lineal. También vale aquí, que es la constante que multiplica la variable sale al cuadrado y la que suma no influye en la varianza. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el desvío típico, que sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, quedaría entonces el valor absoluto de A por la raíz de la varianza, que es el desvío típico de X. Bien, o sea que bueno, esto es todo lo que veremos sobre variables aleatorias continuas. ¿Sí? Ya pueden entonces hacer la práctica.